Mientras para Capriles no huele a primaria, para los analistas políticos la primaria huele raro. En esta oportunidad Luis Florido ha hablado de la candidatura de Enrique Capriles Radonsky luego de una historia de desencuentros cuando pertenecía a Voluntad Popular. Esto y más en Francas Noches. Franquísimas noches, Venezuela. Qué alegría saludarles el día de hoy, martes. Un martes interesantísimo, 5 de septiembre, está comenzando el mes de septiembre. En estos primeros 5 días seguramente han tenido grandes vivencias. Vamos a tener un septiembre genial, cargado de buena energía, cargado de buenos proyectos. Y se acerca ya al final del año. Este año pasó volando y pasó aún más rápido porque se estrenó el 27 de febrero de este año Francas Noches. Y junto a ustedes las noches han sido dinámicas, rápidas, repentinas y se me fue el año y ni lo sentí. Así que quiero agradecerles a ustedes su participación porque son ustedes. Ustedes son los que hacen posible este espacio, que hacen posible que este segmento de las noches en Canal I trascienda a través de las redes sociales con su participación, que se las dejo de una vez a su disposición. @Halim Naim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I, @Francas Noches Piso Canal I en Instagram y por supuesto la etiqueta Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Es nuestro objetivo construir junto a ustedes la televisión informativa que tanto Venezuela merece. En la apertura hablamos de Luis Florido, un hombre que venía de las filas de Voluntad Popular, se pasa a un nuevo tiempo, en esta oportunidad le toca apoyar a Enrique Capriles Radonsky, luego de una historia de grandes desencuentros. Lo cierto de todo esto es que las alianzas son válidas en la política nacional. Alianzas van, alianzas vienen en torno a la primaria, algunos las critican, otros las aplauden, pero si tienen como estrategia aliarse para bajar a algún candidato, pues termina siendo válido en la política. Así se mueve la política. Pero lo que sí resulta un poco extraño y un poco conveniente es que Enrique Capriles Radonsky, quien además se rasgaba las vestiduras por el tema de la primaria y que se midió internamente por el tema de la primaria en su partido, hoy ya no le huele a primaria. Ya el ambiente no es de primaria, la primaria goza de gran desconocimiento por parte del elector, justo después de una alianza con Manuel Rosales, dirigente del Zulia, que no va a participar en la primaria. Y yo estoy ahondando en este tema porque algunas cosas se escuchan que no quiero pasar por alto para que cuando ocurran les pueda decir a ustedes en su casa, se los dije. Yo creo que por allí huele al Estado Zulia en la candidatura. Se los dije ayer y se los repito el día de hoy, porque es que de repente, y hablando de olores, dejó de oler a primaria para Capriles y huele a candidatura para Manuel Rosales. Ya veremos qué ocurre. Recuerden que hay una inhabilitación en contra de Enrique Capriles Radonsky. Sin embargo, el gobernador del estado Zulia, quien estuvo preso, fue perseguido según él, vivió en el exilio, de repente viene a Venezuela, habilitado totalmente, se miden elecciones, gana las elecciones, gobierna en el estado Zulia y se alía con Enrique Capriles Radonsky en la primaria. Hablemos de Luis Florido. Luis Florido, dirigente nacional del partido Nuevo Tiempo, aseguró que el respaldo hacia el opositor Enrique Capriles Radonsky responde a la inteligencia política. Sin embargo, recordemos que el dirigente de Primero Justicia se encuentra inhabilitado para ejercer cargos políticos y es por allí por donde digo que viene la inteligencia política. No creo que Manuel Rosales haya dado puntadas sin dedal. Escuchemos. El respaldo a Enrique Capriles es básicamente la expresión de lo que consideramos tiene que ver con la interpretación de una política en la que nosotros creemos, que es la política de construir un camino en la ruta electoral con la moderación clara, con la inteligencia política, con la sagacidad que se debe tener en un proceso, sobre todo contra quienes estamos compitiendo, que ya los conocemos. Nuestra agenda es una agenda electoral que busca evidentemente por los mecanismos pacíficos, constitucionales, legales, independientemente de que existe una legalidad que ha sido muy atacada, ir accediendo al poder, como lo hemos demostrado en casos como la gobernación del Zulia y en otros espacios. Florido señaló que la plataforma unitaria debe buscar opciones en caso de que el ganador de la primaria sea un inhabilitado. Vamos a hablar de Luis Ratti.
otro candidato presidencial, él dice que va a ser candidato presidencial, Luis Ratti, que se ha dedicado en reiteradas oportunidades a criticar a este sector de la oposición que se mide en la primaria y que pareciera tener una agenda directa en contra de María Corina Machado, en esta oportunidad anunció a través de su cuenta en Instagram que introdujo una solicitud ante la Contraloría para conocer el estatus del dirigente de Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, asegurando que hay que aclarar el panorama electoral de los comicios que están cerca. Pero si no va a participar en primaria, por ejemplo, ¿para qué quiere saber cuál es el estatus de Enrique Capriles Radonsky? Eso tendría que dirimirlo ese sector de la oposición a nivel interno. ¿O es que pasará lo mismo que con José Brito, que se dirigió a los tribunales a ver cuál era el estatus de María Corina Machado? ¿Habrá un acuerdo para destapar ollas respecto a la primaria? Si no va a participar en la primaria, ¿por qué le interesa tanto la primaria a Ratti? Escuchemos. Ratti manifestó en su publicación: así se acaba el cuento de una vez. Mentiras y manipulaciones. Ni Capriles, ni María Corina Machado, ni Superlano están habilitados. Entonces que la Contraloría muestre la situación real de Capriles y listo, se aclara el panorama. Según Ratti, la solicitud realizada busca garantizar a los venezolanos unas elecciones que sean viables. ¿Unas elecciones de qué tipo? Unas elecciones primarias, en donde él no va a participar, o una elección presidencial en donde si Capriles resulta electo en la primaria, pues ya verán qué ocurre, si estando inhabilitado lo habilitan para participar o no, y allí se aclararía el panorama, pero de cara a la elección presidencial. Pero Luis Ratti lo consideró de esta manera y eso ha sido noticia en la palestra política nacional. Por otra parte, el integrante de la Comisión Nacional de Primaria, Víctor Márquez, afirmó en esta oportunidad que todos los candidatos inscritos en las elecciones de un sector de la oposición continúan en el proceso previsto para el próximo 22 de octubre. Márquez hizo esta aclaratoria ante los rumores que circulaban en cuanto a que existía la posibilidad de que hubieran renunciado dos candidatos que tienen pensado participar en dichos comicios. A pesar de que no reveló nombres, precisó que la Comisión Nacional de Primaria conversó con esos dos candidatos y dijeron que no se retirarán. Hasta este momento ninguno de los 13 candidatos se ha planteado salir del proceso de primaria. Y hablando de elecciones, vamos a hablar de Vicente Díaz, que ha sido rector en alguna oportunidad del Consejo Nacional Electoral. En esta oportunidad, Vicente Díaz dice que las encuestas no son una garantía para pronosticar buena participación en la primaria del 22 de octubre. Para Díaz, la logística e información es parte primordial para asegurar un número de votantes en los comicios internos de oposición. Ponerse a pensar en términos de 500.000, 1 millón, 1,5 millones, 3 millones, yo creo que es un ejercicio ocioso, en primer lugar. Y en segundo lugar, tú te vas a encontrar con dificultades ese día que tú no las puedes prever. Y tú no puedes sacarlo a partir de lo que dicen las encuestas de disposición al voto. Hay una realidad logística, hay una realidad de ubicación de centros de votación, de información al elector, que van a marcar el desempeño de participación en la primaria. Respecto a las elecciones presidenciales de 2024, indicó que con una buena participación masiva ganará quien tenga los votos, por lo que exhortó a los venezolanos a salir a ejercer su derecho al sufragio en los comicios de 2024. Con una participación masiva ganará quien tenga los votos. Y si no es masiva la participación, no gana quien tenga los votos. Y si no se gana con una brecha grande, no gana quien tenga los votos. Entonces, ¿cómo piden confianza para el Consejo Nacional Electoral con declaraciones que apuntan a que si no es una avalancha de votos la que garantice la victoria de un candidato, pareciera que no va a ganar el que ganó? Entonces hay que ser responsables también con las declaraciones y realmente decirle al país si se puede confiar o no en el sistema electoral para generar la confianza suficiente y que esa avalancha de votos se pueda dar en el año 2024. Seguimos hablando de la oposición, en esta oportunidad de Leopoldo López. A través de una entrevista publicada en un diario de circulación argentina, expresó 3 puntos claves ante el panorama político en Venezuela. Primero, la oposición subestimó al gobierno. Segundo, apoya el transitar por la vía electoral. Y como tercer punto, que la primaria será además torpedeada con inhabilitaciones. López detalló que una de las lecciones que aprendió la oposición
fue que el apoyo internacional que tenía Maduro era más decidido que el que teníamos nosotros. Estamos citando. Explicó que frente al escenario político actual, soy de la opinión de transitar ese camino por la vía electoral, la vía pacífica, la de las mayorías, reiterando su apoyo a la elección primaria, la cual, sin embargo, subestimó al sugerir que el gobierno va a torpedear las primarias como ya lo ha hecho en elecciones en que ha inhabilitado a candidatos, ilegalizando además y comprando partidos políticos, generando miedo. Tuvimos la oportunidad de invitar en este programa a Daniel Ceballos, y ya que hablamos de Leopoldo López en este segmento, hablar con Daniel Ceballos es interesante. Daniel Ceballos es un hombre que hoy se describe como dirigente político sin partido político. Daniel Ceballos fue el hombre que estuvo en la celda del frente prácticamente de Leopoldo López, con quien se comunicaba a diario, celda con celda. Daniel Ceballos, además, al salir de prisión, recorrió el país con Voluntad Popular, que era su partido político. Luego se retiró por algún tiempo y cuando vuelve a la política, vuelve en la Voluntad Popular, que no es la de Leopoldo López. Hoy se describe como un dirigente sin partido político, y con él vamos a hablar de Leopoldo López, de Voluntad Popular y de la palestra noticiosa nacional, porque por allí se dice que quiere ser presidente de Venezuela. ¿Tendrá pretensiones presidenciales? De ser así, ¿cómo va a ser para gobernar? Nadando contra la corriente de la oposición, nadando contra la corriente del oficialismo y además diciendo que no es un opositor ante el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo se entiende esto? Ya lo va a explicar Daniel Ceballos en la próxima parte. Y llegó el momento, les dije que tuvieran paciencia. Llegó el momento de la silla franca. Recuerden participar a través de las redes sociales, @noticias canalí en Twitter e Instagram, @Halim en Twitter e Instagram. Por supuesto, la etiqueta Francas Noches. También estamos en Instagram como @Francas Noches. Atención, @Francas Noches, piso, canal, y para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Y no se olviden del TikTok, porque nos estamos estrenando en TikTok y creo que nos ha ido muy bien gracias a ustedes. Ya les voy a decir quién es el invitado. Yo sé que están desesperados para ver quién se sienta en el segmento favorito de los venezolanos el día de hoy. Daniel Ceballos. Daniel Ceballos, dirigente político. Todavía no sabemos de qué partido, porque ocurrieron muchas cosas en torno a Daniel Ceballos desde hace algún tiempo, cuando dejó de ser de Voluntad Popular y ahora se presenta como un dirigente político sin partido, pero quién sabe si nos sale con la sorpresa de un nuevo partido político. Eso ya lo veremos. Lo cierto de todo esto es que le toca hoy enfrentarse a este espacio que los venezolanos quieren tanto, llamado La Silla Franca, en Francas Noches. Francas Noches para usted. Muchas gracias, Halim. Es un placer estar aquí y bueno, dispuesto a responder tus preguntas francamente. Qué bueno, qué bueno. Esta silla tiene un medidor de franqueza que la gente siempre se ríe cuando digo eso, pero honestamente la gente mide qué tan franco es el invitado normalmente en redes sociales, y eso me encanta, que el invitado además venga dispuesto y predispuesto con la franqueza por delante y sepa que en este espacio no hay cabida para otra cosa. El eslogan es: la verdad no es nuestra opción, es nuestra convicción. Así que espero preguntas francas con respuestas aún más francas. Daniel, un hombre que estuvo detenido, un hombre que estuvo preso en Venezuela. Sí, seguí muchísimo esa detención, 2 años, si no me equivoco, en Ramo Verde, luego 2 años y medio en el Helicoide. Compartiste de cierto modo, y la gente lo recuerda por eso, aquella imagen de la reja, te comunicabas con Leopoldo López de reja y reja, pero después que sales, creo que fueron 4 años y medio, además la sentencia eran 4 años, no sé si... Me sentenciaron a 4 años y 3 meses. 4 años y 3 meses. Y estuve encarcelado 4 años y 6 meses, y mi juicio se extendió por 9 años. Quiere decir que aun cuando estaba fuera de la cárcel, permanecí bajo un régimen de presentación y otras limitantes de mi libertad, ¿no? Claro. Prohibición de salir del país, prohibición de hablar en medios de comunicación, etc. Además, etcétera. La sentencia se da por hechos de violencia en el estado Táchira, donde lo involucraron. Sí, me condenaron 2 veces. Primero me condenó el TCJ, me destituyó y me inhabilitó por 1 año.
Y luego que esa sentencia se cumplió, seguí en otro juicio, que fue el que se extendió por 9 años. Entonces, bueno, la segunda condena fue por rebelión civil. No se concretó el delito de rebelión civil, pero me condenaron por instigación. ¿Te arrepientes de todo lo que ocurrió, Daniel? Bueno, creo que nadie puede retroceder el tiempo, así que no hay forma de que yo pueda ir a hablarle al Daniel que tenía 30 años, pero creo que no es un tema de arrepentimiento, es un tema de responsabilidad. Y es una responsabilidad que agradezco porque hacerse responsable de esto nos entrega una libertad para poder emprender nuevos proyectos con la experiencia que tenemos. Y parte de ¿Tú pagaste por culpas reales, Daniel? Creo que fue muy injusto lo que hicieron conmigo en lo personal, porque todo el proceso fue politizado. Realmente no tuve acceso a la justicia. Por ejemplo, en el TCJ ni siquiera tuve la posibilidad de hacer una doble instancia, ¿no? Que todo el mundo en la Constitución tiene derecho a apelar. Yo ni siquiera tuve derecho a apelar, ¿no? A mí, o sea, preso y su apellido es Candado y ya. Más sin embargo, eso no quiere decir que no hubiera unos hechos de violencia en 2014. Y por eso me hago responsable. Creo que es injusta mi condena, pero no quiero decir con esto que no soy responsable por los hechos de 2014. O sea, creo que hay una historia que está allí que aún no está contada, ¿no? Solamente se cuenta hoy quizá desde una sola visión, ¿no? De los que tienen el poder, pero creo que hay una historia que no se ha terminado de contar y yo quisiera apostar a una Venezuela que no retrocediera a ese pasado en donde la intolerancia y la violencia entre venezolanos sea la agenda. Creo que hay una oportunidad basado en los hechos, en nuestra experiencia, en lo que hoy vivimos, para construir algo distinto. El país requiere hoy una mayor madurez, una mayor tolerancia, requiere una nueva moderación para que surja algo que permita recuperar la Venezuela esta que nos está quedando, ¿no? ¿Qué pasó con Leopoldo López? ¿Se rompieron las relaciones? ¿Por qué el partido se divide y Daniel Ceballos queda del lado contrario? O bueno, posteriormente queda del lado contrario, porque yo recuerdo claramente que al salir de prisión hubo una gira de Voluntad Popular por el país, en donde Daniel Ceballos participó con todos los demás que habían estado presos. Declaraba y estaba allí respaldado por la Voluntad Popular, esa de Leopoldo López. Y posteriormente, con un tiempo de silencio, que parecía que Daniel Ceballos estaba dedicado a sus cosas personales o quién sabe a qué, sale de nuevo a la palestra pública Daniel Ceballos en un Voluntad Popular adverso al Voluntad Popular anterior, que no voy a caer yo en la diatriba de cuál es el legal y cuál no, pero lo cierto de todo esto es que sales alineado con esa Voluntad Popular, ese partido Voluntad Popular que no es el de Leopoldo López. ¿Qué ocurrió? Bueno, primero, cuando salí de la cárcel me interné en el campo. Sí es cierto que pasé un tiempo quizá muy corto activando en Voluntad Popular, ese Voluntad Popular de Leopoldo López, pero inmediatamente en esos días, luego que salí de la cárcel, estaba todo el tema del interinato, ¿no? Estaba construyéndose la idea de Guaidó presidente. Ahora, ¿tú fuiste parte del grupo de Boston, de las agendas del grupo de Boston, o tú sales porque cumpliste la sentencia? No, yo salí porque se dio un motín en 2018 justo Correcto, es cierto. En la elección presidencial. Es cierto. Y estaba el mundo entero con sus cámaras aquí en Venezuela y ese motín generó una reacción en cadena. Sí, es cierto. Y quizá visibilizó una cantidad enorme de presos políticos y fue mucha presión para el gobierno. Generó luego una liberación masiva de presos. Y para no dejarte la pregunta en el aire. Sí, ¿qué pasó con Leopoldo López? Yo estuve de acuerdo con una voluntad popular en donde había que construir de abajo hacia arriba, con la gente, con el liderazgo social. Y cuando salí de la cárcel, el planteamiento que había era
poner una figura paralela de gobierno, que era el interinato. Yo no estuve de acuerdo con eso. Me fui de la Dirección Nacional de Voluntad Popular cuando ese tema se llevó a la mayoría de los que estaban allí por ese camino. Y en lo particular no estuve nunca de acuerdo con ese planteamiento. ¿Era un desacuerdo impulsado por el miedo que quizá dejó la cárcel en Daniel Ceballos? No, era un desacuerdo por considerar una idea que planteaba el conflicto como agenda. Era máxima presión, ¿no? Y es lo que hoy creo hay que evaluar muy bien. Creo que después de 20 años, volver a la agenda de máxima presión, volver a las agendas que solamente saben unos pocos y que buscan ese poder por el poder, quítate tú para ponerme yo, y que puede arrastrarnos de nuevo hacia la violencia. Creo que no puedo acompañar eso. Estamos conversando con Daniel Ceballos, él es dirigente político. En la próxima parte me gustaría saber si Daniel Ceballos tiene pretensiones presidenciales, número uno, y número dos, ¿qué tanto confía Daniel Ceballos en la voluntad política real, pacífica, bien, de un gobierno que además acabas de decir que fuiste un preso político? Y ser preso político es asumir ciertas cosas que no necesariamente son de un gobierno pacifista o de un gobierno que tiene voluntad política para aceptar al adversario y reconocerlo. Eso según lo que nos acaba de decir. Tú dices, una serie de presos políticos, te asumes preso político. Entonces, eso me lo vas a responder en la próxima parte. En la silla franca, Daniel Ceballos, declaraciones interesantes, pero vamos a ahondar ahora en el ámbito político y vamos a subirle la intensidad un poco a las preguntas. Hoy escuchamos a un Daniel Ceballos que cambia el discurso del año 2014, que cambia el discurso posterior a su salida también de prisión, que después de aquel silencio viene un Daniel Ceballos que cree en una pacificación de cierto modo, que además es parte de un partido político que fue acusado de alacrán, porque así lo tildaron, y hoy le hace frente al radicalismo, de cierto modo, para ponerle un nombre, al radicalismo que él plantea que no es el momento para esto, que es el momento de la concordia, que es el momento de, por ejemplo, de las agendas que buscan una salida a la situación, al conflicto venezolano. Pero ese no es el mismo Daniel Ceballos del 2014. Este Daniel Ceballos ha ajustado su discurso a lo que él considera que es necesario actualmente. ¿Para qué? ¿Para ser presidente de la República o candidato presidencial? Bueno, primero yo no estoy jugando al cuide ni ajustando el discurso. Creo que lo primero que tenemos que diagnosticar es el país que tenemos, el país que nos queda. El país que nos queda es un país que está quebrado, es un país que tiene a un montón de ciudadanos yéndose por las fronteras. Es un país que tiene un aparato productivo golpeado, que tiene a los pensionados ganando $4, que tiene una industria petrolera en el piso. Este diagnóstico no es bueno, no es positivo. Y eso puede traspolarse a la opinión de la sociedad. La opinión de la sociedad, de la mayoría de los venezolanos, es que no quiere saber nada de política. El discurso político dejó de tener un oído en este país, porque además se vincula al político con los problemas, no con las soluciones. Entonces, quedarse atrapado en la Venezuela, gobierno-oposición, es una tragedia para cualquier político. Ahora Daniel Ceballos también culpa, por ejemplo, a la oposición de esa tragedia de la que habla. Es que creo que hay más que gobierno y oposición. Y estamos siempre tratando de ponernos en uno de los dos extremos. Creo que el país es más que esos dos extremos, que esos dos polos. Y es momento de empezar a construir algo distinto. No requerimos los venezolanos que creemos en unas alternativas a la oposición al gobierno, que esto sea un movimiento
de masas en este momento. Pero tenemos que empezar en un camino distinto que nos lleve mañana a reunirnos con millones de venezolanos que estén pensando desde ya en el corto, mediano y largo plazo. Entonces hay que empezar por alguna parte. ¿Y confía en el gobierno y en la voluntad política del gobierno para construirlo de esta manera? No, yo desconfío del gobierno y desconfío de la oposición. Como todos los venezolanos, yo desconfío de los políticos. Pero es que en esa desconfianza es donde pero empieza usted es un político, todo. ¿no? Claro, pero es que la desconfianza es parte de la desilusión que debe ocurrirle al país para que empiece a transitar por una vía distinta. Mientras se mantenga una ilusión de que aquí hay gobierno y oposición y que son la única vía, no hay nada que hacer. Hay que desilusionarse de eso. Y yo creo que soy un desilusionado de la política y creo que puede reconstruirse en otra dirección. Por ejemplo, hablemos de los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos hoy? ¿Tienes partido político, Daniel? Hay que crear un nuevo partido político. ¿Y estás trabajando en ello? Correcto. Que permita que los ciudadanos tengan nuevamente voz y voto. ¿Por qué los jóvenes no quieren hacer política? Imagínense a un joven que hoy está metido en una red social. Puede opinar, puede criticar, puede dirigirse a cualquier persona en el globo por medio de una red social. Pero no puede en un partido político tener voz, voto ni decisión alguna. ¿Por qué no dices, Daniel? Bueno, porque esa es la realidad de los partidos políticos. Pero hemos tenido jóvenes aquí muy enamorados de su partido político. Bueno, pero puede ser que estos jóvenes que están en esa organización política pues consideran que van a surgir dentro de un partido político porque tienen que decirle sí a todo, porque tienen que ganarse los espacios colaborando con una idea jerárquica de la política, porque deben estar pensando que el centralismo es la solución, pero yo no creo que esa sea la solución para Venezuela. ¿Qué es un partido político hoy? Es una organización centralizada, es una organización burocrática, jerárquica y que no tiene una solución a los problemas del país. Los reúnes a todos y ninguno construye hoy una propuesta al país. Ahora, vuelvo, la tecnología ofrece a cualquier ciudadano participar, tener voz, voto. ¿Cómo es que nosotros seguimos teniendo esas estructuras de partidos que están alejadas de la realidad del país? ¿Pretende ser presidente, Daniel? Quisiera participar y representar a millones de venezolanos que hoy no están representados en la oposición y el gobierno y en esta disputa. Quisiera poder representar a los venezolanos que quieren soluciones y propuestas. Sí sale el gobierno con votos. Yo vivo en un estado fronterizo y puedo decir que hoy los estados que están lejos de la capital sufren de un centralismo exagerado. Puedo decir que hay una Venezuela que está más allá de Chacao, Baruta, El Latillo, Libertador y Sucre, que está allí esperando para construir, que está todos los días reinventándose, que está haciendo de tripas corazón para llevar comida a su casa. Y creo que esa Venezuela es la que hay que visibilizar para comprender que somos un país que está hoy sufriendo una gran transformación, un gran cambio, y que hay un liderazgo que está emergiendo con una visión distinta, colectiva. ¿Y crees en la unificación de ese liderazgo, de esa oposición? Porque si eres oposición al gobierno, opositor al gobierno, aunque seas opositor a esa oposición, pues ya eres un, un dirigente de oposición. Entonces, claro, pero tienes un paradigma, tú tienes un paradigma bipolar. Quiero decir, tu paradigma es que solo hay gobierno o oposición. No, pero es que si no estás de acuerdo con el gobierno, ¿en qué te conviertes? Si no estoy de acuerdo con el gobierno, no significa que eres sea... un adversario, o sea, eres un opositor al gobierno. Si no estoy de acuerdo con el gobierno, no significa que soy de la oposición. Porque, o no eres de esa oposición. En lo que estoy convencido es que Venezuela quiere cambios y soluciones. Vamos a ponerlo así. O sea, ¿cómo te lo describirías, por ejemplo? Sí. O sea, si nosotros vamos a votar por Daniel Ceballos, ¿por quién estamos votando? Sí. ¿Por un aliado de gobierno? ¿Por una persona
quizá que no sea ni aliado del gobierno ni aliado de la oposición tradicional, sino que es un nuevo opositor. Sí, fíjate, está muy bien. Si alguien fuese a votar, si las elecciones fuesen el próximo domingo, imaginando que fuesen el próximo domingo, yo quisiera que las personas que fueran a votar por Daniel Ceballos fuesen a votar por alguien que sea capaz de integrar al país y que no se posiciona y que no toma partido entre una oposición y gobierno que no han brindado soluciones a los grandes problemas que tenemos. Fíjese, si mañana cambiamos al gobierno, ¿sí?, que es el objetivo de la oposición, si mañana cambiásemos al gobierno, entonces yo pregunto, en esta oposición, estos que saldrían ¿para dónde? ¿Para la cárcel? ¿Verdad? Bueno, Entonces, ellos claro, mismos han hablado acá en este programa de justicia transformadora, de justicia transicional, del perdón, de la incorporación de todos. O sea, mira, es decir, hay los muchas que están propuestas en el poder, la palestra. Los que están en el poder hoy luchan porque no lo saquen del poder. Y los que están en la oposición, en esta oposición, luchan por llegar al poder sacando a este gobierno, ¿cierto? Aquí los planteamientos son que nos han puesto una camisa de fuerza a todos los venezolanos mientras estos dos sectores se siguen peleando por el poder. Mientras tanto, los pensionados que no pueden irse por el Darién, ganan $4. Los campesinos no tienen financiamiento, los hospitales no sirven, la gasolina no llega a las estaciones de servicio, pero aquí no hay forma de avanzar porque estos están agarrados en dos polos. Entonces, frente a eso, hay que construir una alternativa. Y entonces, a esos que están allí esperando esa alternativa, es los que hay que representar. Es más, ni siquiera hay que representar, hay que darle a estos ciudadanos voz y voto en una forma de democracia directa. Bien. Y eso, fíjate, que tú me preguntaste por el partido político. Hay que crear un partido político nuevo, que permita que los venezolanos participen en una democracia verdadera y real. Daniel, te quedas con nosotros. En la próxima parte, yo quiero preguntarte, después de todo esto que estamos escuchando, ¿cómo describes este sistema? Porque yo veo un sistema muy distinto al sistema que pudiera describir una persona que se catalogó desde el primer bloque del programa como un preso político. ¿Dónde existen presos políticos y cómo describe Daniel el sistema actual en el que vivimos? En la próxima parte seguimos conversando con Daniel Ceballos. Daniel Ceballos está con nosotros, él es dirigente político. Daniel, ¿cómo describes este sistema? Porque te describías como un preso político que salió de la cárcel con otros presos políticos, hablabas de un motín, hablabas de situaciones difíciles para el venezolano, pero al final me hablabas de un discurso bastante conciliador, que no eras allegado a la oposición, que tampoco eras allegado al oficialismo y que no podías ser llamado opositor, porque entonces era como una tendencia bipolar. Entonces, ¿cómo describes el sistema en el que vivimos los venezolanos? Bueno, creo que este es un sistema en donde hay una gran vulnerabilidad al Estado de Derecho, en donde no se está cumpliendo la Constitución, en donde gobierna el abuso, en donde existe una oposición política totalmente negligente, incapaz de crear una propuesta alterna, y en donde hay un gobierno que posiblemente no sabe que no sabe, y que en ese evitar que esa oposición negligente lo saque del poder, solamente está pendiente de defender el poder y se ha olvidado de los venezolanos. Esto es lo que creo que es este sistema. ¿Cómo se combate eso? ¿Con guantes de seda, como lo plantea Daniel Ceballos? Fíjate, este es un sistema que requiere institucionalización. Este es un sistema que requiere formalidad. Este es un sistema que requiere gente que se responsabilice. Este es un sistema que hoy requiere de que los venezolanos nos pongamos de acuerdo. Sí, pero ¿cómo se le gana ese sistema? No, pero es que no tienes que vencer al sistema. Tienes que arreglar el sistema. Tienes que mejorar el entonces, sistema. ¿para qué vas a ser candidato presidencial? ¿Por qué no te sumas al sistema? Bueno, porque es que tú estás planteando una fórmula de plegarse a lo que está. Yo creo que lo que está hay que cambiarlo, pero lo que no quisiera dejar aquí es que el planteamiento es ir por el otro.
todo o nada, aniquilar al adversario. ¿Qué es salvable? Vamos hasta el final a la lucha. A ver, Daniel, no. ¿qué es salvable del chavismo? Todo es salvable, nada es descartable. Ningún venezolano puede sentirse descartado en la Venezuela que viene. Pero de la gestión del chavismo. Bueno, pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes recuperar? Tienes que sacar la corrupción, tienes que sacar la negligencia, tienes que sacar de ahí la violencia. Pero ¿qué está bien? Tienes que sacar de ahí el Me adoctrinamiento. estás diciendo cosas que no están bien. ¿Qué está bien en el chavismo? Bueno, para empezar hay que reconocer al chavismo. Que reconozcamos. Parte del reconocimiento es saber qué está bien y qué está mal. Ya me has dicho lo que está mal, ahora qué está bien. Pero yo no quiero entrar en el maniqueísmo de lo bueno y lo malo. Yo quiero decir, los venezolanos, todos los venezolanos, hacen falta. Ahora, si tú quieres tipificarlos, oposición, gobierno, bueno, vamos a quedar toda la vida hablando de oposición y gobierno. No, hay más allá. Mira, cuando yo estaba en la cárcel, me costó mucho ver al ser humano que estaba detrás de la chapa de SEBIN. Había un ser humano ahí. Pero cuando yo tenía un paradigma de preso, pues solo veía un carcelero, solo veía a mi enemigo. Un día vi que había un ser humano detrás de esa chapa. Y yo, detrás de un símbolo del PSV, también veo un ser humano. Y detrás de un opositor que esté hoy en cualquier partido, también hay un ser humano. Un venezolano está ahí. Ahora, tenemos un sesgo y han pasado más de 20 años en un sesgo. Es normal que queramos pelearnos con el otro. Pero también existe la posibilidad de darle otra mirada al país, otra mirada al ser humano. Por ejemplo, tú nombraste los alacranes, ¿verdad? Bueno, ¿Tú sabes para qué se usa? No lo nombré yo, cité a los que nombraban. Exacto. ¿Tú sabes por qué usan esa frase para atacar al adversario? Para deshumanizarlo. Para que no duela cuando se ataca a otro ser humano. Para meterse en las redes y ofenderlo e insultarlo sin ninguna base, pero no sentir ningún remordimiento, porque es un animal, no es un ser humano. Y no es verdad, son seres humanos. Y si empezáramos a vernos más allá de nuestros paradigmas como seres humanos, entenderíamos lo importante que somos para recuperar a Venezuela. Ok, perfecto. Esa recuperación de Venezuela pasa por muchísimas cosas. Entre ellas, ya que existe la posibilidad de que sea candidato presidencial Daniel Ceballos, está despertar la confianza en el elector para que vote en las elecciones presidenciales, Claro, por Daniel Ceballos o por otra opción. Le pregunto, primero, ¿Daniel Ceballos confía en el Consejo Nacional Electoral? sí confío. Bien. Daniel Ceballos, si mañana es inhabilitado, por ejemplo, por el Consejo Nacional Electoral, ¿dejaría de confiar en el Consejo Nacional Electoral? No dejaría de confiar, trataría de restituir mis derechos y no me opondría a que el proceso continuara. Porque ¿Y confía en los tribunales, en la justicia venezolana? sí confío, me sometí, no me fui. Yo me pude ir por la frontera colombiana, en 20 minutos había cruzado. Desde hace, repito, pasé 9 años en un proceso y después del 5.º año me pude ir. Daniel, y negociaste, porque eso no le pasa a todo el mundo. No negocié. Me sometí al proceso de justicia y cada mes me presenté y en cada audiencia de juicio ahí estuve, di la cara, me quedé y bueno, y los resultados están allí. Ahora estoy condenado, pero también estoy absuelto y quisiera aportar a mi país el tiempo que he perdido, pero también la experiencia que he recabado en ese proceso que fue muy difícil, en donde entregué mi libertad y considero que hoy hay miles, millones de venezolanos esperando una alternativa. Daniel, pareciera que Daniel Ceballos perdonó al gobierno, pero no a la oposición. ¿Esto es así? No, pero es que, ¿quién soy yo para perdonar o no? Eso no, o sea... Bueno, pero has dicho que la detención, que la manera fueron injustas, entonces hay algo que perdonar allí, ¿no? Pero no soy yo quien debe decidir quién se perdona y quién no. Y no estoy ni perdonando al gobierno, ni perdonando, condenando a la oposición. Parte del gran problema que debemos enfrentar hoy en Venezuela es aquellos que se creen con el poder divino de enjuiciar al otro. Yo no estoy ahí. Pero lo que estás haciendo hoy, por ejemplo, no ha sido enjuiciar. Has hablado de radicalismos dentro de la oposición, claro. Has hablado de las cosas que no están bien dentro del gobierno, has hablado de que se acabó el tiempo de los discursos de la oposición, has hablado de que ellos han intentado tildar de alacrán al otro para eliminarlo, para que no duela tanto el momento de cometer algún tipo de violencia en contra de ellos.
No, Esos son juicios, fíjate, ¿no? Sí, son planteamientos, pero que no están dirigidos a tener la razón. O sea, no estoy aquí para tener la razón, para ser el Mesías, para sacar el conejo del sombrero. No. Y mucho menos para hacer un juicio. Creo que Venezuela está cansada de esos juicios. Y muchos de ellos que están carentes de basamentos. Daniel, Creo si que tú es fuese- momento de pasar a la construcción. Hay cosas que se pueden hacer y requieren responsabilizarse e involucrarse. Yo quisiera darte un ejemplo. Hay 7 millones de venezolanos usando el peso colombiano. Es una realidad. Está ahí. Los venezolanos, al igual que usan el dólar, usan los pesos. Está ahí. Es una realidad. ¿La quieres ver? ¿No la quieres ver? Ahora, es tarea de un nuevo liderazgo visibilizar la Venezuela que está ahí. Que la Venezuela polarizada entre oposición y gobierno quiere tapar eso. Bueno, hay quien debe ir a mostrarlo. Yo quiero ubicarme en esos que pueden involucrarse en visibilizar lo que debemos hacer para reconstruir a Venezuela. Y no inmiscuirme más en un conflicto gobierno-oposición que a la vista está. Son 22, 23 años que no llevaron a ninguna parte. Veamos los resultados. Ahí está la realidad. Bien. Está frente Daniel, a nosotros. Y quiero preguntarte ya para ir cerrando la entrevista. Cuando hablas de querer ser presidente, se me despiertan muchas preguntas. Más allá de las propuestas que me parecen interesantes, Daniel parece estar nadando en un agua donde no tiene nadadores alrededor que lo acompañen, por lo menos por el momento, porque dices que estás creando un partido y seguramente hay un movimiento detrás de ti, y eso es importante. Pero, ¿quién sería, por ejemplo, un vicepresidente para Daniel Ceballos presidente? Oye, un vicepresidente. ¿Qué tal si fuese el vicepresidente una mujer? Bueno. Pero María Corina no creo que sea, porque bastante duro ha sido con ella en las redes sociales y en las declaraciones. Bueno, vamos a ponerlo así. Creo que pudiese ser una deportista. La que salta... Yulimar Rojas. Yulimar, gracias. Esa Yulimar puede Rojas. ser la vicepresidenta. ¿Y el ministro Tres. de Economía quién sería? El ministro de Economía, ministro de Economía. Bueno, creo que ese es un cargo como requiere a alguien realmente especializado en el tema, ¿no? Creo que pudiese ser una buena propuesta para someterla a consideración a la mayoría, ¿no? Pudiese considerar que el gabinete del presidente pueda salir de un gran proceso de participación Lo ciudadana. someterías al público. Sí, creo ¿Tú que... involucrarías, por ejemplo, a Leopoldo López, a Delsa Solórzano, a los que participan en la primaria, a María Corina Machado? Porque fíjate una cosa, yo que cubría mucho cuando estabas en Ramo Verde, yo recuerdo muchísimo a Delsa Solórzano, por ejemplo, alzando la bandera de la libertad de Daniel Ceballos en reiteradas oportunidades. Sí. Y hoy parecieras estar, no voy a decir enemistado, porque no soy quien para juzgar eso, pero ya haces duras críticas a ese sector de la oposición. ¿Sí? Por ejemplo, dijiste que hasta el final es un lema vacío, lo dijiste en declaraciones, Sí, por claro. ejemplo. Sí. Entonces, esos que cargaron la bandera de tu libertad en algún momento, que luego tú quedaste libre y caminaste con ellos, hoy no parecen ser parte de tu proyecto, ¿o sí lo son? Bueno, fíjate. Ningún venezolano debería estar excluido de una propuesta en donde hay que reconstruir a Venezuela. Ninguno. Entonces, solamente quiero decir que yo no me he enemistado con ninguno, no se trata de algo personal. ¿Eres Se amigo trata de los Leopoldo temas. López? ¿Eres amigo de Leopoldo López? ¿Hablas con Leopoldo López? por ejemplo? No tengo comunicación con él. Y tenemos una historia juntos porque vivimos la cárcel, Sí, es correcto. vivimos la injusticia, pero no tenemos un acuerdo en lo político, en la visión del país, Bien. ¿no? Daniel, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Me hubiese encantado seguir conversando contigo de muchas cosas más, pero así es el tiempo en televisión. Tienes que darme un programa para hablar del partido digital.
que es el partido que vas a crear. Claro. Un partido digital. Un partido bueno, ya lo digital. anunciaste, Partido Digital. Ese es el nuevo partido de Daniel Ceballos, que tendrá algún nombre, pero será digital. Daniel Ceballos, dirigente político, ya veremos de qué partido en algún momento. Por ahora, Gracias. nos despedimos de ti y agradecemos a la audiencia por estar con nosotros, construyendo la televisión informativa que tanto Venezuela merece en este espacio, donde la verdad no es una opción, es nuestra convicción. Señores, francas noches.